Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la clasificación de los compuestos inorgánicos de acuerdo a su función química. Recordar que estamos aún en el contexto de la unidad 2, titulada Enlace químico. La pregunta es, ¿qué son los compuestos químicos? Un compuesto químico es una sustancia que se forma a partir de la unión de dos o más elementos diferentes. Es decir, los elementos de la tabla periódica se unen a través de un enlace químico, según lo que nosotros ya hemos estudiado, y forman lo que llamamos compuestos. Los compuestos, a su vez, también pueden ser, o son en realidad, moléculas, ¿sí? Moléculas, unión de diferentes átomos. Entonces aquí hay algunos ejemplos de los que ocupamos comúnmente. Por ejemplo, nosotros hemos hablado del agua, del amoníaco, del dióxido de carbono y también el peróxido de hidrógeno. Los compuestos químicos se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos, algunos ejemplos son el ADN, el azúcar que ocupamos en la casa, el metano o el etanol, y dentro de los inorgánicos podemos dar como ejemplo la sal, el dióxido de carbono que eliminamos por la respiración, el diamante o la plata. Algunas diferencias entre los tipos de compuestos y también características de cada uno. Los compuestos orgánicos se obtienen a partir del petróleo, del gas natural y del carbón. También podemos obtenerlo a través de la materia prima, que pueden ser de origen animal o vegetal, o síntesis orgánica a partir de microorganismos, por ejemplo, descomposición de materia prima a través de los microorganismos, ¿sí? En cambio, los compuestos inorgánicos normalmente se encuentran libres de la naturaleza, como óxidos, sales o los minerales. ¿Qué elementos poseen estos compuestos? Normalmente son compuestos básicos, principalmente carbono e hidrógeno. Esa es la base de un compuesto orgánico. Por eso también se les llaman hidrocarburos, porque están compuestos de hidrógeno y carbono. Ocasionalmente pueden tener otros elementos unidos al carbono e hidrógeno, como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o los halógenos, que recordemos son aquellos elementos que pertenecen al grupo 7A de la tabla periódica, como el cloro, el yodo, el bromo o el flúor. Hay muy poco contenido, pero también podemos encontrar de fierro, cobalto, fósforo, calcio o zinc. En cambio, los compuestos inorgánicos se pueden formar a partir de cualquier elemento de la tabla periódica. Lo importante en esta clasificación o esta diferencia es que el compuesto orgánico se define como los compuestos que en su estructura tienen una cadena larga de carbono e hidrógeno, ¿sí? En cambio, los compuestos inorgánicos no presentan ese tipo de enlace. ¿Qué predomina? Un enlace covalente. Recuerden que en el enlace covalente se comparten electrones y pueden ser simples, dobles o triples. En cambio, en los compuestos orgánicos predomina el enlace iónico, que es donde hay una transferencia de electrones desde un metal a un no metal, y donde la diferencia de electronegatividad es sobre 2. Comúnmente podemos encontrarlo los compuestos orgánicos como gases, como líquidos o como sólidos, mientras que los compuestos inorgánicos siempre se manifiestan en estado sólido. Las reacciones orgánicas son lentas y por lo mismo a nivel biológico necesitamos de la ayuda de catalizadores llamados enzimas, que es un área de la biología, me imagino que algunos ya han estudiado. En cambio, los compuestos orgánicos manifiestan reacciones instantáneas que no necesitan de ayuda para que ocurran. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en los compuestos inorgánicos, porque los compuestos orgánicos los vamos a estudiar en profundidad el segundo semestre. Entonces, el compuesto orgánico es todo aquel compuesto cuyo elemento principal no es el carbono. Eso es lo importante. A excepción del dióxido de carbono, por ejemplo, pero lo importante además de eso es que no presenta enlaces carbono-hidrógeno.
El dióxido de carbono es carbono con oxígeno. Algunas de sus características más relevantes es que son muy estables, o sea que es muy difícil que sean reactivos o que produzcan algún tipo de explosión o reacción química dañina, aguantan altas temperaturas, poco volátiles, quiere decir que cuesta mucho que pasen a estado gaseoso, por eso siempre se encuentran en estado sólido, son buenos combustibles y las reacciones se presentan cuando entran en contacto unos con otros. Como decíamos anteriormente, los compuestos inorgánicos sufren reacciones espontáneas y rápidas. Simplemente al entrar en contacto ya ocurre la reacción química. Los compuestos inorgánicos también son parte de los seres vivos. No necesariamente nosotros los producimos, pero sí podemos consumirlos y los podemos obtener a través de la tierra o también podemos producirlo artificialmente. Mayoritariamente los compuestos inorgánicos que son parte de los seres vivos tenemos el agua, las sales minerales y las vitaminas, ¿sí? Son los compuestos inorgánicos que necesitamos para la vida. Se pueden clasificar según el número de átomos que posea este compuesto. En binario si tienen 2 átomos diferentes, en ternario si tienen 3 átomos diferentes, o en cuaternario según tienen 4 átomos distintos. Y esta es la tabla que nosotros vamos a ocupar para la clasificación. Entonces tenemos que los compuestos orgánicos, dijimos que se podían clasificar según la cantidad de átomos que tuvieran, 4 átomos cuaternarios, 2 átomos los binarios y 3 átomos los ternarios. Dentro del grupo de los cuaternarios tenemos un tipo de compuesto que se llaman sales ácidas. Lo que aparece acá es la forma que yo tengo de reconocer estas sales. Voy a observar que estas sales se componen de un metal, pueden ser del grupo 1, 2 o elementos de transición, se compone de un hidrógeno, se compone de un no metal y un oxígeno, en ese orden, un metal, un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. De los compuestos binarios tenemos una subclasificación donde encontramos los oxigenados, los hidrogenados y las sales binarias. De los compuestos oxigenados destacamos el óxidos y peróxidos, y aquí aparece la fórmula de cómo podemos identificarlo. Los óxidos siempre presentan un metal, que puede ser cualquiera, unido a un oxígeno, y la cantidad de cada uno, esa M y N pequeña, es variable. Pueden haber muchos átomos de oxígeno o muchos átomos de algún metal. Los peróxidos, en cambio, tienen un metal y el oxígeno siempre va con un O2. De los compuestos hidrogenados están los metálicos, donde un metal se junta con un hidrógeno. Tenemos los no metálicos, donde un no metal se junta con un hidrógeno. Y los hidrácidos, donde tenemos un hidrógeno primero y después el no metal. Lo que aparece acá es el orden en que yo voy a encontrar estos átomos en la molécula. Las sales binarias, por ejemplo el NaCl, es un ejemplo de un metal más un no metal unidos en ese orden. Y finalmente los compuestos terciarios están los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Y la forma de identificarlo es a través de este orden. Esto no hay que aprendérselo, hay que tenerlo a mano. Y en clases vamos a resolver esta tabla, que es la manera en que nosotros podemos utilizar esta clasificación. Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo se llena esta tabla. Entonces si ustedes se fijan en, por ejemplo, este compuesto, ¿cuántos átomos diferentes tiene? Tiene 2 átomos diferentes, ¿cierto? El potasio y el selenio. Entonces nosotros tenemos que ir a la clasificación binaria, porque son 2 elementos diferentes. Y luego tenemos que reconocer qué tipo de elementos son. El potasio es un metal y el selenio es un no metal. Entonces yo me voy a la tabla de arriba, a la clasificación, busco
busco binarios porque son de a 2, y dentro de este esquema busco aquí al final donde se une un metal con un no metal. Y llevo aquí un metal y un no metal. En ese orden corresponde a una sal binaria. Entonces la respuesta es que el potasio con el selenio, cuando se juntan, forman una sal binaria. ¿Sí? Otro ejemplo. Podemos destacar el que aparece aquí. Tenemos a 3 elementos diferentes. El sodio es un metal, el fósforo es un no metal, esto yo lo sé mirando la tabla periódica, y hay un oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno siempre se ponen como oxígeno o hidrógeno, no se clasifican en metal y no metal, para que el reconocimiento de la molécula sea más fácil. Entonces tenemos 3 elementos, o sea, ternarios, y en el orden metal, no metal, oxígeno. Me voy a la clasificación, busco elementos terciarios o ternarios y veo dónde hay un metal más no metal más un oxígeno, bajo, bajo, bajo. En ese orden lo encuentro acá. Un metal más un no metal más un oxígeno es una sal ternaria. Entonces, este compuesto, el tipo es sal ternaria. Y así lo vamos a hacer con cada uno de estos elementos para que vayamos conociendo y reconociendo a la vez los compuestos inorgánicos. Esto lo vamos a hacer en clases el día miércoles 8 de julio. Y para finalizar, nosotros no vamos a ahondar más en este tema en clases, pero sí tenemos que estudiarlo de todas formas, así que para eso vamos a hacer el trabajo con nota, que habíamos hablado la semana pasada. ¿En qué consiste el trabajo? Deben juntarse en parejas o 3 personas, o aquellos que quieran hacerlo solitos también pueden hacerlo. Se entrega el viernes 24 de julio a más tardar a las 8. No se reciben trabajos atrasados. Tienen 2 semanas para realizarlo. La entrega va a ser a través del aula en el enlace que se va a habilitar para entregar la tarea. Puede ser la presentación del trabajo a través de un PowerPoint o a través de un archivo Word, pero se va a evaluar creatividad, así que si van a ocupar PowerPoint o Word, la idea es que no sea una página en blanco con letras negras, sino que hayan imágenes, colores, esquemas y lo que ustedes estimen conveniente. Y el día miércoles en clase vamos a definir los equipos de trabajo. ¿En qué consiste la actividad que tienen que hacer? Tenemos o tienen ustedes que seleccionar alguna de las clasificaciones que aparecen en esta lista. Óxidos, peróxidos, hidruros metálicos, no metálicos, hidrácidos, sales ácidas, binarias, hidróxidos, oxácidos o sales ternarias. La idea es que cada uno de los equipos que se formen tengan uno de esta clasificación y obviamente por el número se pueden repetir. ¿Qué deben averiguar? Una vez que seleccionan alguno de estos grupos, tienen que determinar cuáles son sus características o propiedades. Por ejemplo, son buenos conductores de la electricidad, son buenos aislantes del calor y de la temperatura, por ejemplo, se pueden solubilizar en agua, el punto de ebullición, o sea, cuando se vuelve en vapor, el punto de fusión, esas son características y propiedades. Nomenclatura. La nomenclatura en química son las reglas para nombrar las moléculas. Las moléculas no se nombran diciendo los átomos. Por ejemplo, el CO2 no se nombra como CO2, sino que hay reglas para nombrarlos. Por eso el nombre original es dióxido de carbono. Entonces tienen que averiguar cuál es la nomenclatura para
el grupo que escogieron. Reacciones en las que participa. Por ejemplo, las sales, si se juntan con agua, forman tal cosa. Un ejemplo. Participan en reacciones de combustión, por ejemplo, que es falso, pero hay un ejemplo. Participan en reacciones de transferencia de electrones. Ahí tienen que buscar en qué tipo de reacciones es común que se observen estos compuestos. Ejemplos de cómo nosotros lo ocupamos en la vida cotidiana. Pueden ser en la industria minera, que se extraigan, o que lo necesitemos para el cuerpo, que formen parte de alguna vitamina, o que sea parte de la composición de alguna de las cosas con las que nosotros convivimos, por ejemplo, de nuestros celulares, o de la construcción de una casa, etc. Y finalmente las aplicaciones a cualquier industria o a cualquier nivel. Pueden ser, por ejemplo, si se ocupa en la industria minera, en la industria agrícola, si lo ocupan para preservar alimentos, si lo ocupan para conservación del medio ambiente, para lo que sea, las aplicaciones. Cada uno de estos ítems tienen que estar desarrollados en un PowerPoint o en un archivo Word, como ustedes estimen conveniente, pero recuerden la importancia de la creatividad, porque estos trabajos van a ser compartidos entre ustedes mismos. La idea es que cada grupo, al final, se quede con la definición de todos estas clasificaciones. O sea, si tú vas a hacer los óxidos, vas a aportar a la colección de apuntes, pero al final te vas a quedar con el trabajo de cada uno de tus compañeros para que podamos tener estos contenidos completos. Así que eso, nos vemos el día miércoles en clases. Todo lo que es la pauta del trabajo va a estar escrito en el aula y también la escala de notas y todos los detalles que necesiten. Que estén muy bien. Nos vemos.